Le damos la más cordial bienvenida a cada uno de nuestros hermanos que ya están conectados con nosotros desde los distintos países para emprender nuestro viaje a través de las Sagradas Escrituras. En este día seguimos avanzando en la lectura diaria de la Palabra de Dios. En esta oportunidad corresponde los capítulos 33, 34 y 35 del libro del profeta Ezequiel. Vamos entonces a ir avanzando en el capítulo 33. Escuchemos con atención. Ezequiel capítulo 33. Y fue a mí palabra de Jehová, diciendo: Hijo del hombre, habla a los hijos de tu pueblo, y diles: Cuando trajere yo espada sobre la tierra, y el pueblo de la tierra tomare un hombre de sus términos, y se lo pusiere por atalaya, y él viere venir la espada sobre la tierra, y tocare corneta, y avisare al pueblo, cualquiera que oyere el sonido de la corneta, y no se apercibiere, y viniendo la espada lo tomare, su sangre será sobre su cabeza. El sonido de la corneta oyó, y no se apercibió, su sangre será sobre él, mas el que se apercibiere, librará su vida. Pero si el atalaya viere venir la espada, y no tocare la corneta, y el pueblo no se apercibiere, y viniendo la espada, tomare de él alguno, por causa de su pecado fue tomado, mas demandaré su sangre de mano del atalaya. Tú pues, hijo del hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel, y oirás la palabra de mi boca, y los apercibirás de mi parte. Diciendo yo al impío: Impío, de cierto morirás, si tú no hablares, para que se guarde el impío de su camino. El impío morirá por su pecado, mas su sangre yo le demandaré de tu mano. Y si tú avisares al impío de su camino, para que de él se aparte, y él no se apartare de su camino, por su pecado morirá él, y tú libraste tu vida. Tú pues, hijo del hombre, di a la casa de Israel: Vosotros habéis hablado así, diciendo: Nuestras rebeliones y nuestros pecados están sobre nosotros, y a causa de ellos somos consumidos. ¿Cómo pues viviremos? Diles: Vivo yo, dice el Señor Jehová, que no quiero la muerte del impío, sino que se torne el impío de su camino, y que viva. Volveos, volveos de vuestros caminos. ¿Y por qué moriréis, oh casa de Israel? Y tú, hijo del hombre, di a los hijos de tu pueblo: La justicia del justo no la librará el día que se rebelare, y la impiedad del impío no le será estorbo el día que se volviere de su impiedad. Y el justo no podrá vivir por su justicia el día que pecare. Diciendo yo al justo: De cierto vivirá, y él confiado en su justicia hiciere iniquidad, todas sus justicias no vendrán en memoria, sino que morirá por su iniquidad que hizo. Y diciendo yo al impío: De cierto morirás, si él se volviere de su pecado, e hiciere juicio y justicia, si el impío restituyere la prenda, devolviere lo que hubiere robado, caminare en las ordenanzas de la vida, no haciendo iniquidad, vivirá ciertamente y no morirá. No se le recordará ninguno de sus pecados que había cometido. Hizo juicio y justicia, vivirá ciertamente. Luego dirán los hijos de tu pueblo: No es recta la vía del Señor, la vía de ellos es la que no es recta. Cuando el justo se apartare de su justicia, e hiciere iniquidad, morirá por ello. Y cuando el impío se apartare de su impiedad, e hiciere juicio y justicia, vivirá por ello. Y dijisteis: No es recta la vía del Señor. Yo os juzgaré, oh casa de Israel, a cada uno conforme a sus caminos. Y aconteció en el año 12º de nuestro cautiverio, en el mes 10º, a los 5 del mes, que vino a mí un escapado de Jerusalén, diciendo: La ciudad ha sido herida, y la mano de Jehová
había sido sobre mí la tarde antes que el escapado viniese, y había abierto mi boca, hasta que vino a mí por la mañana, y abrió mi boca, y no más estuve callado. Y fue a mí palabra de Jehová, diciendo: Hijo del hombre, los que habitan aquellos desiertos en la tierra de Israel, hablando dicen: Abraham era uno, y poseyó la tierra, pues nosotros somos muchos, a nosotros es dada la tierra en posesión. Por tanto, diles: Así ha dicho el Señor Jehová: Con sangre comeréis, y a vuestros ídolos alzaréis vuestros ojos, y sangre derramaréis, y poseeréis vosotros la tierra. Estuvisteis sobre vuestras espadas, hicisteis abominación, y contaminasteis, cada cual la mujer de su prójimo, y habéis de poseer la tierra. Le dirás así: Así ha dicho el Señor Jehová: Vivo yo, que los que están en aquellos asolamientos caerán a cuchillo, y al que está sobre la haz del campo entregaré a las bestias que lo devoren, y los que están en las fortalezas y en las cuevas de pestilencia morirán. Y pondré la tierra en desierto y en soledad, y cesará la soberbia de su fortaleza, y los montes de Israel serán asolados, que no haya quien pase. Y sabrán que yo soy Jehová, cuando pusiere la tierra en soledad y desierto, por todas las abominaciones que han hecho. Y tú, hijo del hombre, los hijos de tu pueblo se mofan de ti junto a las paredes y a las puertas de las casas, y habla el uno con el otro, cada uno con su hermano, diciendo: Venid ahora, y oíd qué palabra sale de Jehová. Y vendrán a ti como viene el pueblo, y se estarán delante de ti como mi pueblo, y oirán tus palabras, y no las pondrán por obra. Antes hacen halagos con sus bocas, y el corazón de ellos anda en pos de su avaricia. Y he aquí que tú eres a ellos como cantor de amores, gracioso de voz, y que canta bien, y oirán tus palabras, mas no las pondrán por obra. Empero cuando ello viere, he aquí viene, sabrán que hubo profeta entre ellos. Bueno, tenemos este capítulo con verdades sumamente interesantes para todo creyente, pues en este capítulo podemos observar que es llamado el profeta a ser atalaya, y ese mensaje debe estar totalmente transparente, enviado al pueblo, así como el Señor le habló al profeta Ezequiel en el capítulo 3 también, cuando lo insta a que fuera atalaya. Aquí se habla de centinela y son sinónimos. Atalaya y centinela es sinónimo, porque ¿cuál era la función o cuál es la función de una atalaya, de un centinela? Bueno, la función de este personaje era de suma importancia, es de suma importancia. Y aquí en este capítulo 33, esta metáfora de centinela en Ezequiel refleja, por supuesto, lo que Dios espera de nuestro interés particular en la vida de otros dentro de este mundo, para anunciar lo que Dios va a hacer a la humanidad. Y entonces, en el capítulo 3 y en este capítulo 33, el Señor recuerda a Ezequiel como centinela, como atalaya, debía anunciar, debía pronunciar lo que vendría. ¿Y qué sucedía si él callaba? ¿Qué iba a suceder si el profeta enmudecía? Bueno, el Señor le da a entender, le explica lo que pasará si él guarda silencio a las palabras que el Señor le está revelando. Entonces, aquí vemos en este capítulo precioso varios puntos importantes que son muy aplicables también a nuestra era. ¿Por qué decimos esto? Porque hemos dicho en muchas oportunidades, no solamente las profecías ya quedan allá en el pasado, en el olvido, dejan muchas enseñanzas para nuestras vidas, y el libro de Ezequiel no es la excepción.
Pues el Señor se dirige al profeta y le dice, mire, anda y le hablas a los hijos de tu pueblo y les vas a decir que cuando el Señor traiga la justicia sobre la tierra, la espada, que es el modo en que Él representa el pago a cada uno por sus actos, y el pueblo de la tierra tomara así un hombre en sus términos y se le pusiera por atalaya. Ese personaje, ¿cuál era la función? El atalaya era puesto en torres elevadas. En los muros de las ciudades amuralladas tenían esos lugares estratégicos en los cuales se asignaba una persona para que vigilara por turnos. Es decir, ellos debían estar apercibidos, debían poseer, por supuesto, una extraordinaria vista y una capacidad inmediata de transmitir el mensaje. Entonces, la función de ellos, del atalaya, del centinela, es anunciar el peligro que se acerca a la ciudad, de modo que sus habitantes puedan tomar las medidas necesarias para evitar mayores daños. Entonces, es de suma importancia el rol de estas personas que eran contratadas para ser las cámaras vigilantes. En lo que ahora serían las cámaras vigilantes, bueno, eran los atalayas. Y ¿qué pasaba si ese centinela o si esa atalaya quedaba dormida, o por el susto de la impresión de lo que veía se quedaba congelado, callado y no anunciaba nada? Entonces el Señor le dice así, que debía entonces estar viendo que le había dicho que se lo iba a poner por atalaya, y él, cuando viera venir la espada y tocare corneta y avisare al pueblo, anunciare, porque esa era otra cosa. No solamente estaban en lugares estratégicos altos para poder observar, para poder tener mejor ángulo de visión, sino que también se le daban instrumentos que les permitía anunciar a la ciudad el peligro que corría. Entonces el Señor le dice, cualquiera de estas personas del pueblo que escucharan las cornetas y no se preparen, sabiendo que se les ha anunciado que viene espada, su sangre será sobre su cabeza. Definitivamente no hay nada que hacer, porque él escuchó el sonido de la corneta y no se preparó. Así que la sangre de esa persona que reciba el daño va a ser sobre él mismo. Y el centinela quedará exento de cualquier culpa, porque cumplió a cabalidad con su función. Pero viene la contraparte. Si el atalaya observa que viene la espada y se queda en silencio, no toca la corneta, y por supuesto el pueblo no está a sabiendas el peligro que viene para ellos, y viene entonces el mal contra este pueblo, y viene la espada, y alguno de estos perecieren, entonces allí viene la demanda del Señor contra el atalaya, porque va a ser demandada la sangre de ese que pereció por falta de diligencia de este atalaya. Entonces, el Señor le explica esta metáfora al profeta, argumentando cuál es la función de él. Y le dice, tú, pues, hijo del hombre, yo te he puesto a ti por atalaya sobre la casa de Israel. Y tú vas a escuchar todas mis palabras que salen de mi boca, y tú vas a comunicarlo de tal manera que le vas a decir al impío que va a morir, diciéndole, yo al impío, él va a morir si tú no comunicas esto que yo te estoy informando, y el impío muere en su pecado, yo te voy a demandar esa sangre de tu mano, porque yo te estoy enseñando lo que debes decir y no lo estás comunicando.
Pero viene la otra contraparte. Si tú diligentemente comunicas el camino del mal por el cual el impío está y él se aparta de ese camino o no se aparte, si él se aparta, bueno, es ganancia para el alma de él, pero si él no se apartare de su camino, pues por su pecado, por su imprudencia, por su maldad, él morirá. Pero tú quedas exento de todo castigo. Tú libras tu vida porque has cumplido a cabalidad con la responsabilidad que te he encomendado. Se nota entonces cómo el Señor dibuja a través de esta metáfora de la atalaya y le manifiesta al profeta, esta es su función. Yo te voy a comunicar y tú vas a anunciar, pero hay de ti si tú no anunciares. Porque si este impío muere en su pecado, sin tú haberle dado a conocer mi mensaje, pues esa sangre va a ser demandada de tu lado, porque no has comunicado el mensaje. Entonces, el Señor le dice al profeta, tú, hijo del hombre, vas a decirle a la casa de Israel que ustedes han hablado así. Nuestras rebeliones y nuestros pecados están sobre nosotros y a causa de ellos somos consumidos. ¿Cómo pues viviremos? Y les dice, diles, anúnciale, porque el Señor, esto es lo lindo, el Señor escucha nuestras necesidades, nuestras humillas y acude a nuestras incógnitas, muchas cosas que no entendemos y el Señor prepara los instrumentos para develarnos su voluntad. Y el Señor le dice al profeta, diles, vivo yo, dice el Señor Jehová, que yo no quiero la muerte del impío, no. Yo quiero que el impío se torne de su mal camino y que viva. Y ese llamado, hermanos, que lo podemos leer en todos los libros proféticos. Lo hemos leído en el profeta Jeremías, con el profeta Isaías, y nuevamente escuchamos esta hermosa invitación por parte de nuestro amado Dios. Cuando el Señor le anuncia por medio de su profeta, volveos de vuestros caminos. ¿Y por qué moriréis, oh casa de Israel? Y eso nos da a entender con qué angustia quizás o con cuánto anhelo Dios desea que el impío, que el pecador se vuelva, regrese al redil, ya deje esa senda de pecado, porque nuevamente el Señor lo revela a través de su palabra. Él no quiere, Él no desea que el pecador muera en pecado. Y le dice al profeta, dile a los hijos de tu pueblo, la justicia del justo no librará el día que se rebelare, y la impiedad del impío no le será estorbo el día que se volviere de su impiedad. Fíjense esto, y esto que estamos leyendo en este capítulo, por supuesto, es un recordatorio también de lo que el Señor nos anunció en el capítulo 18 del libro del profeta Ezequiel. Es decir, el Señor aquí anuncia algo sumamente importante en el caminar del pecador y del creyente. ¿Por qué Él dice esto? Si usted es justo, ha vivido desde su niñez, su madurez en justicia, pero ya en los últimos años usted se rebelare contra Dios y usted diere la espalda a la palabra de Dios, entonces el Señor anuncia aquí, la justicia del justo no lo va a librar el día que se rebelare, porque todos esos años que vivió en santidad y en piedad, y al final de sus días decide dar la espalda al Señor, en cuanto lo sorprenda la muerte, ese será entonces su pago. Al igual dice así, aquel hombre que ha vivido en impiedad su niñez, su juventud, su madurez, pero en la ancianidad o en lo último de sus días de vida, él se volviere de ese pecado, es decir, entendiera que es un vil pecador y que requiere del más perfecto, el único Salvador. Ese pecado que durante muchos años él cometía no le iba a ser estorbo. Fíjense dónde se manifiesta la gracia de Dios.
y la justicia. Aquí podemos observar la justicia de Dios y la gracia de Dios de una manera palpable en el Antiguo Testamento. Entonces, fíjense cómo Dios revela una vez más que Él no quiere que el pecador muera en su maldad. Y Él le dice al justo, de cierto, vivirá. Y Él, confiando en su justicia, hiciera iniquidad, toda su justicia no vendrán en mi memoria, sino que morirá por su iniquidad que hizo. Es decir, uno dice, bueno, entonces vale la pena mejor vivir la vida desenfrenadamente y ya cuando esté viejito me arrepiento y el Señor me perdona. No, eso no funciona así tampoco, porque nadie tiene escrito el día de su partida. Usted no sabe si mañana se va a levantar con vida, porque nadie tiene el mañana comprado. Nadie. Esto es, hermanos, esto es un misterio grande. ¿Qué nos resta a nosotros? Vivir como dice el Evangelio de San Lucas 1:75, en santidad y en justicia delante de Él todos los días nuestros. Ese es el antídoto al pecado. Porque no podemos decir, bueno, la palabra de Dios me dice que si yo al final de mis días me arrepiento, pues ya tengo redención. Y así que voy a aprovechar la juventud y voy a gozarla a mi manera y ya cuando esté ya mayor, entonces acepto el plan de salvación. Suena bonito, ¿verdad? Y muy práctico. Pero como dice en la parábola que el Señor Jesucristo propuso de aquel hombre que hizo muchas riquezas y dijo, bueno, voy a almacenarla y voy a vivir gozándome de toda la abundancia que tengo. ¿Y qué escuchó? Necio. Esta noche vuelven a pedir tu alma. ¿Y lo que has guardado para quién será? Entonces no seamos necios. Nosotros no sabemos qué nos trae. Nadie, hermanos, nadie tiene la vida comprada. Nadie. Todos se nos dio a conocer el día en que nacimos, pero nadie conoce el día en que partirá. Así que, ¿cuál es el antídoto perfecto? Aplicar el versículo de San Lucas 1:75. Y de esa manera estamos seguros que la gracia de Dios nos cubrirá, y viviendo y esforzando nuestra mente, nuestra alma, nuestro corazón para vivir conforme a su plan, pues tenemos la vida asegurada en Él, porque Él es la vida. Y así lo revela el apóstol Juan. En Él estaba la vida, pero los hombres prefirieron las tinieblas. No seamos de ese grupo que prefiere las tinieblas. Miremos y seamos dirigidos por la luz que el Señor vino a manifestar a la humanidad. Entonces, en este capítulo podemos hallar cómo el Señor una vez más recalca esta gran enseñanza. El Señor no quiere la muerte del impío. El Señor no desea que el pecador muera en su pecado. El Señor desea y extiende esta preciosa invitación, hermano. Es una invitación tan hermosa. Venid, venid, dice el Señor, vengan. Y qué lindo cuando el Señor habla a través de sus profetas y manifiesta, vengan, estemos a cuenta. Si tus pecados son rojos, así, pero bien oscuros, el Señor tiene el poder para emblanquecerlos. Entonces, no mires tu pecado como un estorbo para llegarte a Dios, porque ha sido el Señor mismo quien dijo, no he venido a llamar justos, he venido a buscar pecadores al arrepentimiento. No son los sanos los que necesitan enfermos, son los enfermos los que necesitan doctor. Y cuando usted y yo reconocemos que estamos enfermos del pecado, de esa lepra del pecado, entonces debemos recurrir al que prometió sanarnos y librarnos de esa condenación. Es ilógico que usted diga, no, ahorita yo no voy a buscar de Dios. Tengo una vida muy desordenada. Después, cuando usted arregle mi vida, voy a Dios. Es como que si usted está enfermo y usted dijera, no, ahorita no voy a ir al doctor. Cuando sane, voy a visitar al doctor. Algo así pareciera. La invitación está allí latente. Venid, venid, qué lindo
es escuchar esta hermosa invitación de nuestro amado Dios, de verdad, que enternece nuestro corazón a saber que el Señor ha manifestado este deseo de estar a cuenta con sus criaturas, de que ellos puedan escuchar la más dulce invitación de amor. Qué lindo, de verdad, es nuestro amado Dios. Entonces el Señor nos dice a través de este capítulo que el Señor anhela y desea esa comunión con sus criaturas y manda al profeta a que sea esa atalaya, que anuncie el juicio y que les diga a los pecadores cuál es su condición. ¿Cuál es? Pero dice, si el justo se apartara de su justicia e hiciera iniquidad, va a morir por ello. Pero cuando el impío se apartara de su impiedad y viniese a hacer juicio y justicia, va a vivir por ello. Y ellos dijeron, fíjense cómo el pueblo responde, y dijiste, no es recta la vía del Señor. Yo os juzgaré, oh casa de Israel, a cada uno conforme a sus caminos. Fíjense, el hombre siempre emite juicios equivocados contra su hacedor. El Señor va a juzgar a cada uno conforme a nuestros caminos. Y hay un hermoso himno de nuestro himnario que hace la pregunta, ¿por cuál camino vas? ¿Verdad? Y detalla, por el angosto hay aflicción, sí, hay prueba, hay luchas, pero hay una esperanza maravillosa. Y por el ancho, bueno, caminan todos los que hacen mal. Allí van todos desenfrenados, allí entra con todos los defectos que tiene. El odio, el rencor, la rencilla y cuánta situación allí entra por ese camino ancho. Y el Señor promete a cada uno juzgarnos conforme a nuestros caminos. Entonces, fíjense de la manera en que el Señor revela esta gran verdad. ¿Cómo nos conviene entonces vivir? Hermanos, en santidad y en justicia delante de Él. Los fines de semana, solamente los sábados cuando vamos a la iglesia, no. A veces nos etiquetamos de que somos fieles el fin de semana, viernes y sábado. Ya de ahí en adelante una vida común y corriente igual a una persona más del mundo, no. En santidad y en justicia delante de Él todos los días, hermanos. Todos los días, no solamente el viernes y el sábado, todos los días, en nuestra vida privada, en nuestra vida pública, en nuestro hogar, en el campo, en todo tiempo, que ese sea nuestro principal anhelo, vivir enteramente en santidad. Y nos anuncia en el capítulo 33, versículo 21, que precisamente en el año 12º de nuestro cautiverio, anuncia el profeta, en ese mes 10º, a los 5 del mes, que vino a mí un escapado de Jerusalén y le dice, la ciudad ha sido herida. Entonces, la caída de Jerusalén fue reportada por Ezequiel el 8 de enero del 586 antes de Cristo. Y la mano de Jehová ante esa situación había sido sobre mí esa tarde, antes que el escapado viniese, y me había abierto mi boca. Y había abierto mi boca hasta que vino a mí por la mañana, y entonces abrió mi boca y no pude estar más callado. Nótese cómo la expresión esta es muy usada en este libro cuando el profeta anuncia que es la mano de Jehová o palabra de Jehová. Allí con el anuncio de que la ciudad había caído, se cumplían entonces así todas las profecías de Ezequiel como había hablado y como había prometido. Ahora Ezequiel estaba en condiciones de hablar y su nuevo papel entonces sería ahora ministrar consolación y esperanza a la ciudad abatida. Y el Señor le dijo, Hijo del hombre, los que habitan aquellos desiertos en la tierra de Israel, hablando, dicen esto, fíjate lo que dice, que Abraham fue uno solo y él poseyó toda la tierra. Bueno, di que ellos son muchos y que a ellos les será dada esa posesión. Pero no,
diles así ha dicho el Señor Jehová. Fíjense cómo el Señor no se le escapa nada. Lo que ellos decían y pronunciaban, el Señor a través del profeta se los contestaba. ¿Con sangre comeréis y a vuestros ídolos alzaréis vuestros ojos? ¿Y sangre derramaréis y poseeréis vosotros la tierra? Fíjense en la manera en que ellos revelan. Los judíos de Jerusalén que no habían sido exiliados en el año 586 se van a vanagloriando de que poseían mayores prerrogativas que Abraham. Porque, bueno, Abraham solamente era uno y ellos eran muchos. Pero su pecado, sin embargo, no les permitía heredar la tierra, sino que caerían a espada, los devorarían las fieras o morirían de pestilencia como el Señor así se lo había anunciado. Entonces, el Señor le dice de una vez, no, vivo yo, que los que están allí en los asolamientos van a caer a cuchillos y van a estar sobre el haz del campo y van a entregarse a las bestias para que lo devoren. Y yo pondré esta tierra en soledad, en secadal, totalmente será asolado. Y cuando eso sucede, ustedes se van a dar cuenta que yo soy Jehová. Por esto es el resultado de todas las abominaciones que ustedes han hecho. Y fíjense acá, el Señor le informa a Ezequiel que la gente deseaba oír sus palabras, el cumplimiento de sus profecías, que lo había hecho popular, por supuesto, pero que no las podrían poner por obra, sino que ellos seguirían sus propios caminos a causa de su avaricia. Porque el Señor le dice, mira, tú sabes que, hijo del hombre, los hijos de tu pueblo, ellos se burlan de ti. Ellos se burlan, ellos se mofan junto a las paredes, a las puertas de las casas, y hablan uno al otro y cada uno con su hermano diciendo, mira, ven, vamos a oír las palabras que sale de Jehová. Miren cómo el Señor le anuncia al profeta el terreno que estaba pisando. ¿Y sabes qué? Ellos van a venir a ti como viene el pueblo y van a estar delante de ti así. Mi pueblo va a querer oír tus palabras, pero no las van a poner por obra. Antes te van a halagar con su boca y el corazón de ellos anda totalmente lleno de avaricia y maldad. Y tú pasas a ser, le dijo el Señor, miren esta manera tan específica en que el Señor le detalló al profeta, tú vas a ser así para ellos, como un cantor de amores. Así, eres gracioso de voz, les encantan escuchar tus profecías porque han visto que se han dado, que han sido reales, y ellos te van a ver a ti como un cantor de amores. Miren eso, el profeta, el Señor le detalló esta cualidad en el sentido de que, mira, a ti te van a ver, o la posición en la que tú estás ante este pueblo es que ellos te ven a ti como un cantor de amores gracioso de voz y que canta bien y te van a oír de buena gana. Pero ¿qué? Ellos nada de lo que tú anuncias lo van a poner por obra. Pero cuando vienen lo que tú estás pronunciando, aquí viene, ellos se van a dar cuenta que aquí hubo profeta entre ellos, así como se lo anunció Jehová al profeta Ezequiel en el capítulo 2, cuando los envía a esta casa rebelde. Dice, oigan o no te oigan, hagan o no hagan, pero va a quedar el testimonio de que hubo profeta del Señor en medio de ese pueblo. Así el Señor le anuncia entonces a Ezequiel cómo lo vería la gente. ¿Qué les parece? Seguimos avanzando hacia el capítulo 34 del profeta Ezequiel. Escuchemos. Ezequiel capítulo 34. Y fue a mí palabra de Jehová diciendo, Hijo del hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Profetiza y diles a los pastores, así ha dicho el Señor Jehová, ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. ¿No apacientan los pastores los rebaños? Coméis la leche y os vestís de la lana. La gruesa degolláis, no apacentáis las ovejas. No corroborasteis las flacas, ni curasteis la enferma. No ligasteis la perniquebrada, ni tornasteis la amontada, ni buscasteis la perdida, sino que os habéis enseñoreado de ellas con dureza y con violencia, y están derramadas por falta de pastor, y fueron para ser comidas
de toda bestia del campo, y fueron esparcidas. Y anduvieron perdidas mis ovejas por todos los montes, y en todo collado alto, y en toda la haz de la tierra fueron derramadas mis ovejas, y no hubo quien buscase, ni quien requiriese. Por tanto, pastores, oíd palabra de Jehová. Vivo yo, ha dicho el Señor Jehová, que por cuanto mi rebaño fue para ser robado, y mis ovejas fueron para ser comidas de toda bestia del campo, sin pastor, ni mis pastores buscaron mis ovejas, sino que los pastores se apacentaron a sí mismos, y no apacentaron mis ovejas. Por tanto, oh pastores, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho el Señor Jehová, he aquí, yo a los pastores, y requeriré mis ovejas de su mano, y haréles dejar de apacentar las ovejas. Ni los pastores se apacentarán más a sí mismos, pues yo libraré mis ovejas de sus bocas, y no les serán más por comida. Porque así ha dicho el Señor Jehová, he aquí, yo requeriré mis ovejas y las reconoceré, como reconoce su rebaño el pastor el día que está en medio de sus ovejas esparcidas. Así reconoceré mis ovejas, y las libraré de todos los lugares en que fueron esparcidas el día del nublado y de la oscuridad. Y yo las sacaré de los pueblos, y las juntaré de las tierras, y las meteré en su tierra, y las apacentaré en los montes de Israel por las riberas, y en todas las habitaciones del país. En buenos pastos las apacentaré, y en los altos montes de Israel será su majada. Allí dormirán en buena majada, y en pastos gruesos serán apacentadas sobre los montes de Israel. Yo apacentaré mis ovejas, y yo les haré tener majada, dice el Señor Jehová. Yo buscaré la perdida, y tornaré la amontada, y ligaré la perniquebrada, y corroboraré la enferma, mas a la gruesa y a la fuerte destruiré, yo las apacentaré en juicio. Mas vosotras, ovejas mías, así ha dicho el Señor Jehová, he aquí yo juzgo entre oveja y oveja, entre carneros y machos cabríos. Os es poco que comáis los buenos pastos, sino que holléis con vuestros pies lo que de vuestros pastos queda, y que bebiendo las aguas sentadas, holléis además con vuestros pies las que quedan. Y mis ovejas comen lo hollado de vuestros pies, y beben lo que con vuestros pies habéis hollado. Por tanto, así les dice el Señor Jehová, he aquí, yo juzgaré entre la oveja gruesa y la oveja flaca, por cuanto reempujasteis con el lado y con el hombro, y acornesteasteis con vuestros cuernos a todas las flacas, hasta que las esparcisteis fuera. Yo salvaré a mis ovejas, y nunca más serán en rapiña, y juzgaré entre oveja y oveja. Y despertaré sobre ellas un pastor, y él las apacentará. A mi siervo David, él las apacentará, y él les será por pastor. Yo Jehová les seré por Dios, y mi siervo David príncipe en medio de ellos. Yo Jehová he hablado. Y estableceré con ellos pacto de paz, y haré cesar de la tierra las malas bestias, y habitarán en el desierto seguramente, y dormirán en los bosques. Y daré a ellas y a los alrededores de mi collado bendición, y haré descender la lluvia en su tiempo, lluvias de bendición serán. Y el árbol del campo dará su fruto, y la tierra dará su fruto, y estarán sobre su tierra seguramente, y sabrán que yo soy Jehová, cuando quebrare las coyundas de su yugo, y los librare de mano de los que se sirven de ellos, y no serán más presa de las gentes, ni las bestias de la tierra las devorarán, sino que habitarán seguramente, y no habrá quien espante. Y despertaréles una planta por nombre, y no más serán consumidos de hambre en la tierra, ni serán más avergonzados de las gentes, y sabrán que yo
su Dios Jehová soy con ellos, y ellos son mi pueblo, la casa de Israel, dice el Señor Jehová. Y vosotras, ovejas mías, ovejas de mi pasto, hombres sois, y yo vuestro Dios, dice el Señor Jehová. Bueno, fíjense de qué manera especial el Señor revela estas profecías, y de verdad, cuando nosotros leemos la palabra de Dios, recibimos tanto refrigerio y tanto consuelo. A Dios no se le escapa nada, hermanos, nada. Cuando nosotros vemos que su palabra tiene su cumplimiento, nos gozamos en su presencia. Cuánto amor, ¿verdad? Cuánto amor Dios revela para con los suyos. Así que tenemos entonces acá, en este capítulo 34, cómo el Señor anuncia y censura también a los pastores negligentes. Resulta que acá tenemos que el rey, el profeta, el sacerdote, ellos representaban como pastores, y era una imagen pues cuya historia se remontaba más de 1000 años antes del rey Ezequiel. El rey tenía la responsabilidad de suplir comida, agua a su rebaño, es decir, al pueblo de Dios, de destruir a aquellos que quisieran hacerle daño y defender, por supuesto, el derecho de los más débiles. ¿Cuál era el personal de alta estima en la sociedad del pueblo de Dios? ¿Quiénes los que tenían privilegio? La viuda, el huérfano y el extranjero. Y por eso el Señor censura con dureza a su pueblo, porque esto no lo habían puesto en práctica. Pero los reyes de Israel habían fallado. En lugar de alimentar el rebaño, se habían apacentado a ellos mismos y se habían vestido de su lana. Como resultado de su negligencia, las ovejas estaban errantes, y Dios intervendrá y reunirá las ovejas dispersas, así como el buen pastor. Entonces el Señor mismo promete juzgar entre oveja y oveja, así como lo recuerda también el profeta Jeremías en el capítulo 31, versículo 10, y en el versículo, está en este capítulo del versículo 17 al 22. Y levantará a David como su pastor. Finalmente establecerá en ellos un pacto de paz. Él será su Dios y ellos serán su pueblo. Los profetas y los sacerdotes fallaron, y por eso el Señor entonces, de una manera especial, intercede y tomará el rol que el pueblo requiere. Ellos, cuando el Señor habla de que sus ovejas andaban errantes, separadas del rebaño, las ovejas podían ser presa de las fieras del campo. La falta del pastor permite a las potencias hostiles de los pueblos que estaban en contra de Israel que las ovejas fuesen dispersadas y conducirlas, por supuesto, a errores en la adoración y la búsqueda sincera de su Dios. Entonces el Señor promete a través de esa expresión, vivo yo, y esta expresión es de suma relevancia para Dios. Vivo yo es una manera de saber que eso se va a cumplir. Ha dicho Jehová el Señor que por cuanto mi rebaño fue para ser robado y mis ovejas fueron para ser presa de todas estas fieras del campo sin pastor, ni mis pastores buscaron mis ovejas, sino que los pastores ellos mismos se apacentaban a ellos mismos y no fueron diligentes con mis ovejas. Miren cómo el Señor demanda de cada uno. ¿Ustedes creen que la posición del líder es fácil? La posición mire, lo que pasa es que no se ha entendido, y Jesucristo vino a darnos ese ejemplo. Líder, el ser ministro es dar, y es maravilloso cuando el que sirve entiende que ha venido para servir, no para ser servido, y eso era lo que tenían que hacer los líderes, entregarse en abnegación al pueblo de Dios. Entonces notamos acá en el versículo 11 que Dios es el verdadero pastor.
Y esta profecía se entiende mejor si se interpreta desde una perspectiva escatológica. ¿Y cómo es eso escatológico? Bueno, en los tiempos del fin, ya que la figura del pastor tiene, de acuerdo a cómo se describe en este versículo 23, cuando hace referencia de: y levantaré sobre ellas a un pastor, y él las apacentará, a mi siervo David. Él las apacentará y él les será por pastor. Y dirán: bueno, pero ya David había nacido y había muerto. Sí, está hablando del linaje de David. ¿Y en quién se cumple esto, hermanos? En Jesucristo. Recordamos cuando le decían: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces aquí notamos cómo este es un claro perfil mesiánico en su calidad de descendiente de David. Entonces, notamos cómo Dios trae esta profecía a la memoria para saber que sí, el Señor se preocupa por cada ovejita, por cada uno de los más chiquititos. Recordemos cuando Jesucristo regresa después de haber resucitado y se allega al mar de Galilea y tiene esa conversación con Pedro. ¿Cuál fue la demanda de Dios? ¿Cuál fue la demanda de Jesucristo hacia Pedro? ¿Me amas? ¿Me amas más que esto? Apacienta mis corderos. Apacienta mis ovejas. Cuando le dice apacienta mis corderos, esos que están chiquititos, que tienen apenas poquito tiempo de nacido, cuídalos, provéeles, ayúdales. Y esa es la principal necesidad de cada uno de los hermanos que Dios ha puesto bajo ministerios: proveerle, ayudarle, extender la mano. Entonces, Él censura a esa engordada y a la fuerte, que son precisamente aquellas ovejas que han buscado su propio bienestar a expensa de las demás. Esto es una alegoría, podemos decir una manera de cómo el Señor ve a su rebaño. Esto nos describe que sí, en el rebaño de Dios hay de todo. Hay ovejas gordas que solamente buscan su propio beneficio, y hay ovejas que son la perniquebrada. Hay unas ovejas que son las que están más cerca del buen pastor y escuchan la voz del pastor e inmediatamente lo siguen. Entonces, ¿en qué posición estamos nosotros? De verdad, vemos cómo el Señor acá plantea precisamente cuando hace la salvedad de mi siervo David, y es precisamente el gobernante mesiánico de la línea de David quien verdaderamente será un hombre según el corazón de Dios, porque sin duda alguna esto se cumplió en nuestro amado Jesucristo. Y desde los versículos 25 al 31 hay una profecía escatológica maravillosa que parece estar empleando un lenguaje simbólico más que literal. Algo así común, pues por supuesto en el caso del profeta Ezequiel, que aplicada a la iglesia tiene su cumplimiento, puede verse como un proceso en 3 etapas, con implicaciones tanto espirituales como históricas. Las bendiciones y la prosperidad durante la era de la iglesia serán fundamentadas en el carácter espiritual. Por ejemplo, las fieras simbolizan a los enemigos espirituales, y en el milenio y el mundo por venir, su cumplimiento tendrá tanto un sentido literal como espiritual. Así, porque entonces seremos testigos de las lluvias de bendición, de una planta de renombre y la desaparición del hambre. Entonces, cuando habla de una planta de renombre, los profetas a menudo describen el futuro como un regreso al paraíso, al jardín del Edén. Entonces vemos cómo el Señor se preocupa por cada una de sus ovejitas, y se preocupa a tal punto que les ha preparado ese pastor. Y recordemos de verdad cómo Jesucristo se identificó de una manera clara cuando dice: yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas. Hermanos, Dios se preocupa tanto de cada uno de sus ovejitas, y la demanda es, aún en nuestros días, cada pastor debe guardar el rebaño del Señor, porque Él lo demandará. Entonces es duro, de verdad, cuando hallamos personas que se resisten a hacer esto. Es una obra de Dios, y Dios
es el príncipe de los pastores, así que a él hay que darle cuentas. Entonces es de gran importancia esto que el Señor nos revela a través de su palabra. Ezequiel capítulo 35. Y fue a mí palabra de Jehová, diciendo: Hijo del hombre, pon tu rostro hacia el monte de Seir, y profetiza contra él, y dile: Así ha dicho el Señor Jehová: He aquí yo contra ti, oh monte de Seir, y extenderé mi mano contra ti, y te pondré en asolamiento y en soledad. A tus ciudades asolaré, y tú serás asolado, y sabrás que yo soy Jehová. Por cuanto tuviste enemistades perpetuas, y esparciste los hijos de Israel a poder de espada en el tiempo de su aflicción, en el tiempo extremadamente malo. Por tanto, vivo yo, dice el Señor Jehová, que a sangre te disputaré, y sangre te perseguirá, y pues la sangre no aborreciste, sangre te perseguirá. Y pondré al monte de Seir en asolamiento y en soledad, y cortaré de él pasante y volviente, y henchiré sus montes de sus muertos, en tus collados y en tus valles, y en todos tus arroyos caerán ellos muertos a cuchillo. Yo te pondré en asolamientos perpetuos, y tus ciudades nunca más se restaurarán, y sabréis que yo soy Jehová. Por cuanto dijiste: Las dos naciones y las dos tierras serán mías, y las poseeremos estando allí Jehová. Por tanto, vivo yo, dice el Señor Jehová, yo haré conforme a tu ira, y conforme a tu celo con que procediste, a causa de tus enemistades con ellos, y seré conocido en ellos cuando te juzgaré. Y sabrás que yo Jehová he oído todas tus injurias que proferiste contra los montes de Israel, diciendo: Destruidos son, nos son dados a devorar. Y os engrandecisteis contra mí con vuestra boca, y multiplicasteis contra mí vuestras palabras. Yo lo oí. Así ha dicho el Señor Jehová: Alegrándose toda la tierra, yo te haré soledad, como te alegraste sobre la heredad de la casa de Israel, porque fue asolada, así te haré a ti. Asolado será el monte de Seir, y toda Idumea, toda ella, y sabrán que yo soy Jehová. Bueno, aquí seguimos escuchando más profecías, y precisamente esta profecía que se recuerda acá, porque podemos decir que es un recordatorio, ya el Señor lo había anunciado por boca del profeta Ezequiel. Esto aparece en el libro del profeta Ezequiel en el capítulo 49, este juicio contra el monte de Seir. Recordemos que el monte de Seir era una manera de utilizar para designar a Edom, el hogar de Saúl, hermano de Jacob. Y existía enemistad, por supuesto, entre estos dos hermanos, aún antes de su nacimiento, como nos revela el libro de Génesis capítulo 25, cuando aún estando en el vientre de su madre, había gran angustia para Rebeca, pues sentía que se le desfallecía el alma, y era precisamente podemos decir, la guerra que existía dentro del vientre de esta mamá, que sufría por esto, y por eso decimos también que el Señor fue el primer ecografista, porque cuando Rebeca oró para saber por qué esa angustia, por qué eso era tan fuerte, y le dice: es que hay dos naciones dentro de tu vientre, hay dos, el mayor servirá al menor. Y entonces así se dio, y de verdad esto, mucho antes de que ellos nacieran, pues ya había hostilidad en ellos. Esto también lo recuerda, o esta profecía en contra de Seir también lo anuncia el profeta Amós. Y bueno, esto especialmente tras la ocupación de Judá por Edom. Edom parece representar a todos los enemigos de Israel en esta, pues ellos serán juzgados antes que el pueblo de Dios sea restaurado. Así lo promete en el siguiente capítulo que vamos a leer mañana. O sea que por otro lado puede que también Edom represente a ese enemigo espiritual o histórico.
cuando el Señor anuncia que la sangre te perseguirá, le dice la justicia o la retribución prometida en Génesis, ¿verdad? Que en el capítulo 9, cuando se dice de que no debes, en el capítulo 9 nos hace referencia de evitar, de no matar. Entonces esto se persigue, este mismo tipo de juicio se revela así, conforme a la ira del Señor y conforme a su celo. Notamos entonces que todo esto se pronuncia y el Señor le dice, vivo yo. Y miren que esta palabra es bien, bien seria. Cuando el Señor le anuncia en el versículo 11, vivo yo, dice Jehová el Señor, yo haré conforme a tu ira y conforme a tu celo con que procediste, a causa de tu enemistad con ellos, con tus hermanos, y serás conocido en ellos cuando yo te juzgue. Y sabrás precisamente que yo soy Jehová, y que yo he escuchado todas tus injurias que has proferido contra los montes de Israel. De manera que el Señor promete hacer la justicia a los descendientes también de Abraham, porque ellos eran los nietos de Abraham por su mal comportamiento. Así como te alegraste sobre la heredad de la casa de Israel, porque fue destruida y asolada, yo también te voy a hacer a ti así. Vas a ser asolado. Será el monte de Seir, y todo Edom, todo él y todos a una sabrán que yo soy Jehová. Y me hace recordar a lo que se pronuncia en el libro de Proverbios, que no se debe alegrar cuando tu enemigo es castigado, porque después el castigo que se le está ejerciendo a él pasará a ti. Bueno, algo así pasa en este capítulo. El Señor le dice, bueno, como te reíste, como te gozaste cuando fue asolado, bueno, te voy a hacer a ti así, para que sepas que yo soy Jehová. Así lo ha pronunciado. Así que bueno, de esta manera llegamos ya a la parte final de este día. Muy agradecidos con cada uno de los hermanos que han compartido con nosotros